Pensemos por un momento en una bóveda acorazada, o sea, escondida y sellada herméticamente. Ajá. Y en su interior no hay lingotes de oro ni obras de arte robadas. Lo que hay es un manuscrito. Un texto muy particular, además. Exacto. Un texto que se consideró tan sumamente radioactivo, o sea, tan peligroso y contrario a lo que se pensaba en su época, que la propia familia del autor decidió mantenerlo bajo llave, durante más de 70 años. Es que, madre mía, 70 años oculto, Estela. Telita. Pues, bienvenidos a una nueva inmersión a fondo en las fuentes. Hoy, la verdad es que tenemos sobre la mesa un misterio histórico y psicológico brutal. Sí, es una imagen de partida fascinante. Y, a ver, el contexto la hace aún más impactante, ¿no? Porque no estamos hablando de los desvaríos de un autor anónimo o un teórico de la conspiración marginal de estos de Internet. ¿Qué va, qué va? El autor de este manuscrito, que por cierto está escrito en 1938, es Napoleon Hill. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Ostras, Napoleón Hill. Claro, para poner en perspectiva a este personaje, para quien nos escuche, es, el hombre que se pasó décadas enteras entrevistando a los grandes gigantes del éxito corporativo de su tiempo. Figuras como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford. Exacto. Los pesos pesados de la innovación. Y las fuentes que vamos a explorar hoy son las transcripciones de un audiolibro basado precisamente en ese manuscrito oculto. La obra suele conocerse como Burlando al Diablo, aunque bueno, también tenemos un documento analizando sus distintas ediciones, donde a veces lo traducen como Más astuto que el diablo. Sí, dependiendo de la edición cambia un poco el título, pero la esencia es la misma. Eso es. Y la misión de esta inmersión es extraer, pues, las pepitas de sabiduría de este texto perdido. Porque fíjate, la premisa de Hill me parece de una audacia brutal. Totalmente. Después de pasarse años estudiando a los triunfadores, el tipo llega a la conclusión de que estudiar el éxito no es suficiente. Claro, se da cuenta de que falta la otra mitad del cuadro. Exacto. Dice, para entender de verdad por qué el ser humano triunfa, tengo que ir a la raíz de por qué fracasa. Así que decide entrevistar literalmente a la fuente de todo fracaso. Al diablo. Decide entrevistar al mismísimo diablo. Es una locura. Desde luego, como recurso literario y, psicológico, es brillante. Pero, a ver, antes de entrar en materia, creo que es vital establecer una regla de juego. Una advertencia de imparcialidad, digamos. 100% necesario, sí. Porque las fuentes que estamos manejando contienen opiniones extremadamente contundentes y desde una perspectiva histórica muy, muy cargadas. Sí, no se muerde la lengua, precisamente. Para nada. El texto de Hill somete a un escrutinio despiadado a instituciones fundamentales. Lanza críticas demoledoras al sistema escolar de los años 30, a la religión organizada y habla abiertamente sobre política y el ascenso de regímenes dictatoriales. Ojo con eso. Exacto. Y nuestro objetivo aquí no es aplaudir ni condenar estas posturas. Y desde luego no tomamos partido por ninguna ideología. Faltaría más. Simplemente vamos a reportar los conceptos del autor de forma neutral para que cada mente pueda, analizarlos con la mayor objetividad posible. Una aclaración súper necesaria, porque la cosa se pone tensa. Y si alguien se pregunta por qué, desenterrar un texto de 1938 hoy en día. Que es una pregunta muy lógica. Claro, la respuesta es que, vivimos en la era de la sobreinformación absoluta. La distracción no es que sea constante, es que está diseñada algorítmicamente para atrapar la atención de la gente. Totalmente. Es un asedio constante. Y entender cómo la mente humana puede ser saboteada desde dentro, que, en el fondo, es de lo que trata este libro, es, quizá el atajo definitivo para evitar esa parálisis por análisis. Así es. Pero, para entender la obra, hay que entender al autor. A instancias de Carnegie, Hill se pasa 25 años analizando el éxito. Pero lo irónico, lo verdaderamente trágico de esto, es que, mientras estudiaba a los hombres más ricos del mundo, su propia vida era, literal, un absoluto desastre encadenado. Fue una epopeya de fracasos casi shakespeariana. Es que, cuando Carnegie le encarga este estudio tan colosal, ya le advierte. Le dice que sería un camino larguísimo, de unos 20 años, y que de entrada no le iba a dar ni un céntimo. Vaya panorama. Y se cumplió a rajatabla.
O sea, la biografía de Hill muestra una oscilación constante. Estaba rozando la fortuna y al día siguiente caía en la más absoluta indigencia. Es que es un yo-yo. Literal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Creaba escuelas de negocios súper prósperas, fundaba revistas de tirada nacional y de repente, Todo al traste. todo. Por conflictos con socios o por, yo qué sé, una profunda insatisfacción existencial suya. Dinamitaba sus propios logros y se quedaba en la ruina. Había un patrón de autosabotaje ahí que era, vamos, evidentísimo. Pero ojo que las crisis no fueron solo un «vaya, me he arruinado otra vez». No, no. Hay un episodio en Las Fuentes que parece, te lo juro, sacado de una novela negra. Sí, la historia con la mafia. Exacto. Hill se asocia con Don Mellett, que era un editor de periódico en Ohio, un tipo bastante valiente que estaba destapando una red de corrupción brutal entre la policía local y la mafia. Que meterse con la mafia en los años 20, tela. Tela, marinera. Pues en 1926, la mafia asesina a Mellett a tiros. Ostras. Tal cual. Y a los pocos días, Hill recibe una llamada anónima, dándole, atención, 1 hora para desaparecer de la ciudad si no quiere acabar en una caja de pino. Claro, el pánico absoluto. Imagínate. El tipo huye a las montañas de West Virginia y se pasa 6 meses escondido. Literalmente dice que salía a caminar solo de noche con una pistola cargada en el bolsillo. Qué horror. Estaba consumido por un terror físico y psicológico que lo paralizó por completo. Su iniciativa laboral quedó destruida. Totalmente arulado. Y para rematar la jugada, cuando parece que empieza un poco a recuperarse, estalla la Gran Depresión del 29 y aniquila los 4 ahorros que había logrado reunir. Es que es una tras otra. Pero a ver, ese contexto de terror paralizante que comentas no es un detalle menor. No, que va. Es, digamos, la piedra roseta para entender toda la filosofía de este libro. Hill describe que, en su momento de mayor oscuridad, sintiéndose, pues, el mayor perdedor sobre la faz de la Tierra, Normal, después de todo eso. sale a caminar una noche alrededor de una escuela pública. Y en medio de toda esa desesperación, algo hace clic en su cabeza. Ajá. Experimenta el descubrimiento de lo que él bautiza como su otro yo. El otro yo, vale. Y no lo describe como, no sé, una entidad mística o algo esotérico, sino como una fuerza interior latente, que no opera bajo la frecuencia del miedo, sino bajo una fe inquebrantable. Interesante. Y esa fuerza es la que le da la orden mental de, oye, dejar de esconderse, abandonar las excusas y retomar de una vez el control de su destino. Ok, vamos a desempacar esto porque me parece clave. Es como si la mente humana tuviera un sistema operativo de emergencia. Me gusta esa analogía. O sea, un núcleo de software indestructible, pero que, por diseño, solo se activa cuando el disco duro principal colapsa por completo debido a un virus destructivo. Exacto. Hill tuvo que perderlo todo. La reputación, el dinero y hasta el control básico de sus propios nervios por el miedo, para que ese otro yo entrara en modo de emergencia, reiniciara el sistema y, le devolviera la cordura operativa. Así es. Y lo que resulta fascinante aquí es cómo Hill conceptualiza este conflicto interno utilizando, pues eso, el formato de una entrevista ficticia. La famosa entrevista. Claro, cuando él habla de entrevistar al diablo, no está hablando de una bestia mitológica con cuernos, cola y un tridente en un lago de fuego. No es el malo de los dibujos animados. Para nada. El diablo de Hill, y a ver, el propio personaje lo confiesa en el libro con una arrogancia tremenda, es la encarnación de la energía negativa. O sea, puramente psicológico. Sí, es una fuerza que reside única y exclusivamente en la mente de quienes le temen. Representa, pues, la ignorancia, la duda, el miedo y el autosabotaje. Ya. Es, desde un punto de vista psicológico, una metáfora brillante pero brillante para explicar cómo el ser humano construye los barrotes de su propia prisión mental. Claro. Y una vez establecido que este diablo es la negatividad personificada, el texto profundiza en cómo opera esta fuerza en nuestro día a día. Sí. Y hay una cifra que lanza el personaje que es para echarse a temblar. Afirma controlar al 98% de la humanidad. Madre mía, el 98%. El 98%. Es una locura. Pero, y aquí viene lo curioso, fíjate en su método.
No utiliza una maldad así de película de terror, no obliga a nadie a cometer crímenes espantosos. No es violencia física. Exacto. Su arma de destrucción masiva es algo súper sutil. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es el hábito de la indecisión. En el inglés original las fuentes usan la palabra drifting. El famoso drifting, claro. Sí, que sería algo así como dejarse llevar, convertirse en un vagabundo mental. Exacto. Es que el concepto de drifting es el pilar central de todo esto. Es básicamente la ausencia total de dirección. El autor traza, digamos, una línea divisoria muy clara entre dos perfiles psicológicos. A ver. Por un lado, el indeciso, o este vagabundo mental, y por otro, el no indeciso. Vale. El vagabundo es una persona que carece de un propósito definido. Acepta, cualquier cosa que la vida le arroje sin quejarse ni luchar. Se deja influenciar constantemente por las circunstancias externas. Como una hoja en el viento, vaya. Literal. Y físicamente, el texto señala que suele descuidar su salud, come en exceso y no tiene ningún control sobre sus emociones. Ajá. Y lo más peligroso cognitivamente, que esto a mí me voló la cabeza, dice que tiene muchísimas opiniones sobre muchísimos temas, pero casi ninguna es fruto de su propia reflexión. Ostras. Claro, repite lo que oye y por lo tanto comete sistemáticamente los mismos errores sin aprender absolutamente nada de ellos. Madre mía. A ver, básicamente, El Diablo de 1938 está describiendo al usuario promedio de redes sociales de hoy en día, ¿verdad? Sí, totalmente. Atrapado en el algoritmo. Claro, o sea, consumiendo contenido sin fin, repitiendo consignas políticas o sociales que ha leído hace, 5 minutos en Twitter, sin pararse a pensar si de verdad cree en ello. Es que es clavado. Y por otro lado, claro, está el no indeciso, que es la antítesis. Tiene un objetivo vital innegociable, piensa de forma completamente autónoma, asume sus errores. Sí, no busca chivos expiatorios. Eso es. Ahora bien, para fabricar a esta inmensa masa de indecisos, el texto menciona que el diablo utiliza 6 miedos primarios. Sí, los enumera muy claramente. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Siendo, ojo, la pobreza y la muerte sus herramientas favoritas, según dice. Las más potentes, claro. Pero a ver, espera un momento. Aquí quiero hacer de abogado del diablo, nunca mejor dicho. A ver, dime. ¿Por qué se pinta la indecisión, o el dejarse llevar, como algo tan, inherentemente demoníaco o destructivo? O sea, ¿no es una señal de inteligencia ser flexible, adaptarse a la corriente y no vivir obsesionado con una sola meta súper rígida? Pues mira, es una objeción muy válida. Y es súper fácil confundir los términos aquí. Es que parece lo mismo a veces. Ya, pero hay que entender la mecánica psicológica que plantea Hill. La flexibilidad es una herramienta táctica. El drifting, o la indecisión de la que él habla, es una parálisis existencial profunda. Vale, parálisis. Cuando Hill critica el dejarse llevar, no está hablando de cambiar de ruta si te encuentras un atasco en la carretera. Habla de soltar el volante por completo. Ostras, claro, soltar el volante. Exacto. Ser un vagabundo mental significa renunciar a la soberanía sobre tu propio intelecto. Alguien flexible, pues ajusta sus métodos para alcanzar una meta que tiene clara. El indeciso es que ni siquiera tiene meta. No sabe a dónde va. Nada. Y mecánicamente, ¿cómo funciona esto? Pues tomemos el miedo a la pobreza que decías antes. Ajá. Si el miedo a la escasez domina la mente de alguien, esa persona deja de innovar. Acepta, condiciones laborales abusivas por pura supervivencia percibida y bloquea cualquier pensamiento de progreso. Su cerebro entra literalmente en modo de ahorro de energía existencial. Uf, qué fuerte. Al abdicar de la responsabilidad de pensar críticamente, el conformismo toma el mando absoluto. O sea que no es flexibilidad, es claudicación pura y dura, te rindes. Eso es. Entendido. Ahora, si esta indecisión es la trampa perfecta que anula todo el potencial humano, la gran pregunta es, ¿quién prepara esta trampa? Ah, y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Ya te digo. Es el motivo real por el cual la familia de Hill guardó el manuscrito en un cajón durante 7 décadas. Porque Hill, ojo, pone a las instituciones más intocables de la sociedad directamente en el banquillo de los acusados. ¿Como cómplices del diablo? ¿Sí? Como cómplices.
Es sin duda la parte más subversiva de las fuentes. Según la confesión de este ente negativo, la estrategia más efectiva es infiltrarse en la mente humana durante la infancia. Claro, cuando somos más vulnerables. Exacto. Y para ello utiliza a las figuras en las que los niños depositan su confianza absoluta: padres, líderes religiosos y maestros de escuela. Tela. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El análisis que hace del sistema escolar de los años 30 es feroz, pero feroz. El diablo afirma que las escuelas públicas son literalmente fábricas de indecisos. ¿Y por qué? Porque no enseñan cómo pensar. ¿Enseñan qué pensar? Exactamente. En lugar de fomentar el análisis crítico y la curiosidad, obligan a memorizar datos. Como loros. Sí, y lo que es peor, el sistema penaliza el error de forma tan sistemática e implacable que acaba asesinando la iniciativa natural con la que nace cualquier ser humano. Ostras, aquí es donde se pone realmente interesante. Si usamos una analogía moderna de esto, es como si el sistema educativo de la época estuviera instalando un montón de aplicaciones pesadísimas en un ordenador. Sí, O sea, llenando el disco duro de datos, de programas, pero se asegurara deliberadamente de ocultarte el teclado. es un ejemplo buenísimo. Te dan un sistema lleno de información, pero te impiden aprender el lenguaje de programación para que tú crees tu propio código. Te vuelven, pues eso, un mero consumidor de datos, incapaz de operar de forma creativa. Es que si conectamos esto con el panorama general de lo que Hill consideraba el éxito, la raíz del problema está en la propia concepción de la palabra educación. A ver, Él argumenta que educar no debería ser forzar información desde el exterior hacia el cerebro del alumno, sino proporcionar las herramientas para extraer las capacidades latentes desde su interior. sacar lo que ya hay dentro, claro. Y en la religión organizada cometen exactamente el mismo pecado, pero usando el miedo moral. Si se utiliza, yo qué sé, la amenaza del castigo eterno, del infierno, o un miedo cerval a la autoridad para mantener el orden, lo que se consigue es que el niño asocie el cuestionar las cosas con un peligro inminente. Con estar pecando, básicamente. Claro, y el miedo a la crítica se internaliza tan profundamente que silencia a mentes que podrían ser brillantes mucho antes de que lleguen a la edad adulta. Es una visión durísima, y encima el manuscrito amplía el foco y sale de las aulas para mirar la geopolítica. Sí, se mete en un jardín importante. Habla del uso masivo de la propaganda. El diablo de Hill se enorgullece de usar la prensa y la propaganda política para sembrar el pánico a nivel global. Y recordemos cuándo está escrito esto. Exacto. Años 30. Menciona explícitamente el fomento de regímenes dictatoriales, nombra a figuras del momento como Mussolini o Hitler, además de adjudicarse la instigación de crisis económicas globales y huelgas laborales masivas. Un caos total, vamos. Todo con el único objetivo de generar incertidumbre. Y repito, para mantener la regla que pusimos al principio, estamos viendo esto como el marco histórico que vivió Hill. Los años 30 fueron un polvorín donde la libertad individual parecía a punto de ser engullida por el totalitarismo, y él lo interpretó como una epidemia global de miedo. Es que es fundamental entender ese clima de inestabilidad, claro. Para el autor, la propaganda era el vector de contagio perfecto para inocular este miedo, pero a escala industrial. Ajá. Y aquí, fíjate, entra la pieza del puzzle más compleja quizá de toda la teoría. A ver. Cuando una sociedad o un individuo sucumbe al miedo y normaliza esta indecisión, entra en juego un mecanismo para hacerlo permanente. Una fuerza ciega e invisible que el manuscrito denomina el ritmo hipnótico. El ritmo hipnótico. De todas las ideas de estas fuentes, esta me parece sinceramente la más críptica de todas. A ver si logro explicarla bien. A ver. Hill la describe como una ley natural, similar a las leyes de la física, mediante la cual la naturaleza trata de mantener el equilibrio y la repetición. Sí. La idea es que cualquier pensamiento, emoción o acción que se repita de forma continua, ya sea positiva o negativa, acaba solidificándose. Termina convirtiéndose en un hábito irrompible. Exacto. Y la metáfora que usa el libro es la de un remolino en un río. Un objeto puede flotar libremente por la corriente, pero si se acerca demasiado al vórtice del remolino, Es atrapado. es atrapado por esa inercia circular.
Empieza a dar vueltas y vueltas y la fuerza centrípeta le impide escapar. Según esto, la pobreza severa y el éxito masivo son igualmente contagiosos, porque el ritmo hipnótico cristaliza lo que sea que domine la mente. Así de crudo. Pero hombre, si te soy sincero, esto suena, profundamente pesimista. Parece el guión de una película de terror donde la propia naturaleza está conspirando activamente para atrapar a la humanidad en ciclos de miseria de los que es imposible salir. Ya, a primera vista lo parece. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo interactuamos con las leyes inmutables del universo. Pero Hill es muy específico al respecto para desmentir ese pesimismo, ¿eh? ¿Así? Sí. El ritmo hipnótico, y el texto lo subraya, es absolutamente neutral. Carece de moralidad. Piensa, por ejemplo, en la ley de la gravedad. Vale. La gravedad es despiadada si intentas caminar por el borde de un precipicio sin cuidado, ¿no? Hará que la caída sea fatal. Te estrellas. Lógico. Pero esa misma gravedad, totalmente neutral, es exactamente lo que mantiene los cimientos de los edificios en su sitio y permite que la vida en el planeta prospere. Ostras, claro. No tiene mala intención, simplemente es. Exacto. Y con el ritmo hipnótico ocurre lo mismo. Si una mente es, digamos, alimentada constantemente por la cultura del agravio, el miedo a la escasez y la envidia, esa fuerza cristalizará el fracaso como una realidad permanente. Te hunde el remolino hacia abajo. Eso es. Por el contrario, si una mente se disciplina para mantener pensamientos de opulencia, resolución de problemas y confianza, el mismo remolino atrapará a esa persona en un ciclo ascendente de éxito y oportunidades. No es un castigo, es un mecanismo amplificador. Vale. O sea, el universo no tiene nada en contra de nadie. Solo amplifica la señal que tú emites. Así de simple y de complejo. Lo cual nos empuja hacia la defensa final, la solución a todo esto. Si sabemos que este ritmo hipnótico va a coger nuestros hábitos mentales y los va a sellar con cemento armado para el resto de nuestra vida, necesitamos conocer el antídoto. Y tanto. Necesitamos asegurar que selle un ciclo de éxito y no uno de fracaso. Y según las fuentes, la máxima protección contra la indecisión y este diablo metafórico es algo llamado la concreción del objetivo. Definiteness of purpose, en inglés. Es la piedra angular, vamos, el escudo definitivo en toda la filosofía de Hill. Ajá. La concreción del objetivo o tener un propósito vital nítidamente definido es, según él, lo único que rompe el letargo del vagabundo mental. Lo que te saca del drifting. Exacto. Y el mecanismo es simple. Cuando hay una meta clara, el fracaso cambia de significado por completo. El autor insiste en que no existe el fracaso permanente. Solo la derrota temporal. Solo la derrota temporal. Exacto. Y añade una frase que a mí me parece mítica. Cada derrota lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. ¡Qué buena! Pero esa semilla, lógicamente, solo puede germinar si la mente está tan enfocada en su propósito que analiza el error de forma puramente clínica, sin carga emocional destructiva, sin fustigarse. Como un científico mirando datos. Eso es. Es más, el texto lanza una provocación brutal al mundo empresarial. Sostiene que un plan mediocre o incluso débil, si se ejecuta con una determinación fiera y absoluta, siempre aplastará un plan brillante ejecutado con dudas. Siempre. Aplastará al plan perfecto que se ejecuta con vacilaciones. Es fuerte, ¿eh? Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues que intentar acertar a la primera esperando, yo qué sé, las condiciones perfectas, es una trampa. Totalmente. Básicamente, equivocarse moviéndose con convicción es 1000 veces más útil que dudar en el sitio esperando la perfección, porque el movimiento genera fricción. La fricción da datos, aprendes del choque y corriges el rumbo hacia ese propósito que tienes definido. Es que es eso. Y hay un componente más que menciona Hill para los que mantienen esta actitud. Dice que la mente se abre a lo que él denomina la inteligencia infinita. Sí, un concepto muy suyo. Que, por lo que deduzco, no se refiere a que un ente mágico te susurre respuestas al oído, sino a alcanzar un estado de claridad mental. Una especie de estado de flow hiperreceptivo, donde al no estar bloqueado por el miedo, eres capaz de conectar puntos, ver oportunidades y acceder a una intuición superior que el indeciso simplemente no puede percibir. Es una excelente forma de describirlo, la verdad. Es como la fusión entre la perseverancia terrenal más dura
y una sintonía mental muy elevada. Ya. Y fíjate, repasando el documento paralelo que analiza las diferentes ediciones de la obra, queda clarísimo que esta lección sobre el propósito definido es intocable. Es el núcleo duro. Totalmente. Da igual si el manuscrito llega a las librerías con el título de Burlar al diablo, que conserva una traducción más cruda y coloquial, o bajo la edición de Más astuto que el diablo, que incluye, prólogos contemporáneos y tiene un tono ligeramente más académico. El mensaje no cambia. El corazón de la teoría es el mismo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La lección definitiva que exige Napoleon Hill es asumir una responsabilidad radical sobre nuestra vida. Ya. Dejarse de excusas. Para él, conceptos como tener mala suerte o el destino son directamente construcciones humanas, excusas baratas para justificar la pereza mental. Madre mía, no tiene filtro. Ninguno. La única realidad operativa es la ley de causa y efecto. El individuo es el soberano absoluto de su mente y, por ende, tiene el poder inmenso de moldear su entorno o, por el contrario, resignarse a ser una víctima pasiva de las circunstancias. Pues menudo viaje intelectual nos hemos pegado hoy. Ya te digo. O sea, partimos de un manuscrito oculto bajo llave por miedo a escandalizar a la sociedad. Analizamos la audacia de usar al diablo como representación de nuestros miedos internos. Que es una idea genial. Vimos cómo las escuelas y los sistemas autoritarios pueden, inadvertidamente o no, aplastar la creatividad y fomentar la obediencia ciega. Sí, sí. Comprendimos el funcionamiento de esa fuerza inercial que es el ritmo hipnótico. Y, terminamos armados con el antídoto, la concreción inquebrantable de un objetivo. Es un análisis que, lejos de envejecer, parece que ha ganado urgencia, fíjate. Totalmente. Cuando Hill mecanografiaba estas páginas a finales de los años 30, pues el mundo enfrentaba el abismo económico y la sombra inminente de la guerra. Un panorama oscuro. Hoy, la amenaza es mucho más sutil, pero es que es igualmente letal. Es el ruido algorítmico, el exceso de opciones y la economía de la atención. Te despistan constantemente. Claro. Distraerse e inhibir el pensamiento propio requiere hoy, la verdad, menos esfuerzo que nunca. Así que la advertencia sobre la soberanía mental tiene hoy una aplicación diaria y constante. Suscribo cada palabra. Y para cerrar esta inmersión a fondo, quiero dejar sobre la mesa un último dardo. Uy. Un detalle súper provocador que aparece además casi de pasada en el texto. Cuéntame. En un momento dado, el diablo confiesa cuáles son sus sobornos favoritos para arrastrar a la gente hacia esa parálisis mental. Ajá. Menciona los sospechosos habituales. La gula, la codicia, la vanidad. Lo clásico. Lo clásico, sí. Pero subraya que uno de sus señuelos más efectivos y peligrosos es, sorprendentemente, el amor. ¡Ostras! Es una bofetada a las convenciones románticas, desde luego. Ya te digo. Pero a ver, la lógica de Hill aquí es fría como el hielo. Él argumenta que el amor, si no está subordinado a un propósito de vida y carece de disciplina racional, es una emoción tan abrumadora que nubla el juicio crítico. Te ciega. Claro, te ciega, destruye la fuerza de voluntad, empuja a las personas a hacer concesiones inaceptables y directamente ciega ante la realidad objetiva. Lo convierte en, digamos, el caballo de Troya perfecto para la indecisión. Qué fuerte. Y con esa idea rompedora sellamos hoy nuestra bóveda. Si nuestras emociones más puras y nobles carecen del filtro de la razón y de un propósito claro, podrían ser el ancla más pesada que nos ata al fondo del conformismo y al fracaso. Un terreno espinoso. Espinoso y fascinante para reflexionar por cuenta propia. Cerramos la inversión por hoy. Hasta la próxima exploración. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión, riqueza entre páginas, es la revolución.